Bueno, pues habíamos ido viendo todos estos aspectos relacionados y habíamos quedado que se trata lamentablemente de lo que es un tromboembolismo pulmonar. Hemos hablado del origen justamente de los émbolos y también hemos hablado cómo se produce justamente este fenómeno, desde dónde viaja el coágulo, hasta dónde se va a ir a incorporar y qué efectos va a llegar a producir en caso de que se presente definitivamente una obstrucción completa. Entre los factores predisponentes habíamos hablado de una famosa tríada clásica que se llama la tríada famosa de Virchow, que está asociado a lo que es estasis sanguínea, hipercoagulabilidad, la lesión entonces endotelial. De los factores que vienen los de los factores secundarios es donde definitivamente nosotros tenemos que hacer hincapié para evitar cometer entonces errores y pensar siempre en la posibilidad de este tipo de patología. Tenemos que llegarles a decir que lamentablemente es un proceso que no se diagnostica de manera frecuente, es un proceso que se confunde generalmente con partir de los factores entonces que los pacientes nos van a ir contando o a partir de los antecedentes que vamos a ir recabando para este tipo de enfermedad, nosotros tenemos que hacer hincapié en la posibilidad de que se puede tratar de este tipo de enfermedad y que nuevamente recalcando tiene una alta tasa de mortalidad. Generalmente estos pacientitos terminan falleciendo si no son diagnosticados de manera oportuna. Bien, entonces la pregunta del montón, ¿qué podremos hacer o qué deberíamos hacer? Fácil, ¿no? Existen procesos de profilaxis. Nosotros siempre hablamos de profilaxis de trombo. En estos pacientes en los cuales ustedes identifiquen cualquiera de estos factores de riesgo, la mejor indicación que ustedes pueden llegar a dejar es justamente que realice su médico tratante o ustedes mismos lo que se denomina profilaxis de trombo. ¿Qué quiere decir? Si yo he encontrado un paciente que lamentablemente tiene un accidente vascular cerebral y se ha paralizado todito el cuerpo o todo el hemicuerpo izquierdo, entonces, ¿qué quiere decir? Si se ha paralizado la mitad de su cuerpo, entonces, como ya no tiene tono, ya no tiene facilidad de contracción, con seguridad este paciente va a ser éstasis venosa y va a ser un problema de trombo. Entonces, a este paciente yo ya lo tengo identificado y tengo que evitar que se presente este tipo de trastornos y por lo tanto voy a hacer la profilaxis correspondiente. Si yo sé que a mi paciente lo han operado de una prótesis de cadera y me han indicado que cualquier prótesis grande, especialmente de cadera o de rodilla, lamentablemente puede llegar a producir nuevamente alteraciones en la coagulación, más concretamente formación de coágulos. Por lo tanto, este paciente tiene que recibir profilaxis. Si yo sé que mi paciente está inmovilizado porque lamentablemente sufrió un accidente y se fracturó todo lo que es el miembro inferior derecho y le pusieron un yeso desde la cintura hasta la punta del pie y sé que entonces este paciente no se va a movilizar por lo menos durante 21 días, pues lamentablemente me va a hacer éstasis venosa y la posibilidad de formar un émbolo o un coágulo está presente, debo realizar profilaxis de trombo. Puedo realizar esta profilaxis a través de métodos mecánicos o a través de métodos farmacológicos. El que ustedes deseen utilizar, por si acaso. Muchas de las veces, como yo no tengo la experiencia para manejar los anticoagulantes, porque ya tenemos que hablar de anticoagulantes, prefiero utilizar el método mecánico. Y en el método mecánico no es más que utilizar compresión mecánica intermitente. Esto es a través de lo que es el vendaje del miembro o definitivamente a la fecha existen las medias de compresión graduada.
Existen de compresión leve, de compresión moderada y de compresión severa. Generalmente las que nosotros indicamos son las de compresión media, ¿no? O mediana, si ustedes quieren. Y de preferencia, estas medias de compresión tienen que ir hasta la cintura. Por lo tanto, se dice siempre, ¿qué tipo de medias me recomienda, doctor? Las medias calzón, ¿bien? Es la que justamente nosotros utilizamos para prevenir este tipo de eventos. En caso de que yo me sienta capaz de realizar un tratamiento farmacológico, pues la mejor forma de hacer tratamiento de esta naturaleza es a través de lo que es la heparina de bajo peso molecular. ¿Por qué optamos por las heparinas de bajo peso molecular? Porque son las que menos complicaciones de sangrado les va a llegar a producir. Entonces, de esta forma, si yo no produzco sangrado, pues mi tratamiento va a ser eficaz. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el inconveniente de los anticoagulantes? Justamente este aspecto, ¿no? Entrar en un efecto colateral que sería un sangrado, y este sangrado me puede traer otro tipo de complicaciones. Podemos utilizar la famosa enoxaparina, podemos utilizar la famosa nadroparina, o podemos utilizar la famosa dalteparina. Las tres, o el famoso fondoparinox, ¿no? Los cuatro son considerados como heparinas de bajo peso molecular, donde el proceso de sangrado es casi cero. ¿Bien? Algunos síntomas que nosotros tenemos que llegar a saber de lo que es una tromboembolia pulmonar o un famoso TEP. Entonces, acá vamos a ir haciendo recuerdo a la sintomatología con la que llegó el paciente y las preguntas que nosotros lamentablemente nos equivocamos o no realizamos. Primero, la disnea tiene que ser de aparición súbita y generalmente en este cuadro siempre va a estar presente hasta en el 84%. ¿Ya? Pero es una disnea, como su nombre dice, de aparición súbita. Por lo tanto, cuando alguien a ustedes les diga tiene dificultad para respirar o está con disnea, primeramente, o la pregunta que tenemos que realizarlo es ¿desde cuándo? Hoy en la mañana. ¿Cómo apareció? De repente. Ah, ya. Entonces apareció de forma repentina, vale decir de manera súbita, porque el día de ayer este paciente estaba tranquilo, ya me tiene que hacer sospechar en la posibilidad de este problema. Dolor torácico es otra cosa que tenía. Bien, generalmente este dolor torácico es de tipo pleurítico y está presente en el 76% de los casos, y también presentaba nuestro paciente. Tos es otro de los datos presentes. Acá lo que nos hizo confundir es que les dije tos con expectoración hematoica, pero acá está, dice que estos pacientes hacen hemoptisis, o sea, van a tener una tos con expectoración hematoica, vale decir que va a existir el sangrado que viene a nivel de lo que es el pulmón, y eso a mí me tiene que hacer pensar en la posibilidad de que definitivamente se está llegando a presentar este fenómeno denominado infarto pulmonar. ¿Ya? Van a haber palpitaciones, es otra cosa que tienen. Si ustedes empiezan a analizar y agarrar toda la sintomatología, mi paciente tenía, 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 ¿ya? Y algo que me llamaba la atención es esto, justamente es el aumento de volumen que acá no lo hemos incorporado, ¿no? Bien, pero sin embargo tiene 1, 2, 3, 4, 5 datos que me están hablando a favor justamente de esta patología que lamentablemente es mortal. En una radiografía de tórax, lo que muchos han pedido, si se dan cuenta, el tamaño del corazón nada tiene que ver, es un tamaño normalito, pero lo que me llama la atención es este oligoamnios. Si ustedes se dan cuenta, es esta parte que está completamente negra. No existe trama vascular, se llama. A eso se lo denomina oligoemia, que quiere decir que lamentablemente no está existiendo oxigenación o irrigación en ese pulmón, porque lamentablemente
está obstruido. O si yo no encuentro este tipo de signos, puedo llegar a encontrar, por ejemplo, elevación del diafragma. ¿Qué quiere decir? Que este diafragma se eleve así, dependiendo qué parte del pulmón se esté infartando. Puede ser que se presente simplemente una atelectasia, donde todo esto va a estar completamente borrado y me va a hacer suponer como si se tratara de una neumonía. Por si acaso, la neumonía y la atelectasia no es lo mismo. En la atelectasia, por si acaso, no existe broncograma aéreo, mientras que en la neumonía sí. Ojo con ese dato. O definitivamente vamos a encontrar un cuadro de derrame pleural, lo cual nos está hablando a favor de lo que estamos interpretando un infarto pulmonar. Datos que se pueden llegar a presentar a nivel de la radiografía. Quiero pedir un electrocardiograma, como alguno de sus compañeros ha indicado, pero lo que les tengo que decir que lamentablemente el electrocardiograma no me aporta con datos específicos para tromboembolismo pulmonar. Y muchas de las veces, o hasta en el 30% de los cuadros, el electrocardiograma va a ser normal. Algo que me va a ayudar a mi sospecha va a ser este estudio de gases en sangre o la famosa gasometría, la cual me va a reportar que mi paciente tiene una insuficiencia mixta. Puede ser hipoxémica o puede ser hipocárnica mixta, ¿ya? Las dos. Vale decir una insuficiencia tipo 2. Esto ya es útil para mí. Si se ha presentado una insuficiencia respiratoria estando bien mi paciente de manera súbita, mi primera sospecha tiene que definitivamente ser una tromboembolia pulmonar. Si vamos al electrocardiograma, en algunas ocasiones vamos a encontrar ondas T picudas, alteraciones de la onda T, simulando cardiopatías isquémicas o definitivamente arritmias cardíacas. Otros datos que me van a servir muchísimo para hacer diagnóstico es el dímero D. El dímero D va a estar en estos casos positivo. El dímero D siempre va a estar positivo cuando exista movilización de trombo o de coágulo. Las troponinas van a estar normales porque tengo que hacer el diagnóstico diferencial y en este caso con el infarto agudo de miocardio, que es mi prioridad. Puedo llegarle a pedir, si todavía sigo teniendo sospechas, si tengo dudas, puedo llegarle a pedir a mi paciente un ecocardiograma. Y este ecocardiograma, que significaría la ecografía del corazón, de momento el mejor es el transesofágico. Es el que me va a dar los datos sumamente más importantes para hacer este tipo de diagnóstico. ¿Qué es lo que podemos llegar a encontrar en este estudio? El signo denominado de McConnell. Y este signo de McConnell se refiere a la presencia de una hipocinesia de la pared lateral derecha del corazoncito, ¿no? El cual me estaría indicando a favor de que hay un infarto a nivel de lo que es el pulmón. Es el que más se realiza, el transtorácico, pero el que nosotros podemos llegar a recomendar es el ecocardiograma transesofágico, que en Sucre no lo realizamos. Pueden recurrir a lo que es el centellograma, ventilación, perfusión, bien, pero el diagnóstico definitivo o el estudio para hacer diagnóstico de tromboembolismo pulmonar termina siendo una tomografía o una resonancia magnética. Por eso hablamos de la famosa angiotomografía o angioresonancia, que es considerado como el gold estándar para hacer diagnóstico de este tipo de patología. No existe otro estudio. Los otros estudios que les he mencionado les hacen sospechar sus signos y signos y síntomas que ustedes están encontrando en un paciente. Pero acá ya viene mi destreza y de decir, bueno, quiero confirmar, sigo pensando que se trata de un infarto pulmonar, pues necesito realizar el diagnóstico definitivo. ¿Y cómo lo van a realizar? A partir de este estudio imagenológico. Por lo tanto, ¿qué tipo de diagnóstico es
el tromboembolismo pulmonar por imagen, ¿ya? Este estudio tiene una especificidad del 100% y una mortalidad del 1%. Generalmente la mortalidad está relacionada con el contraste, vale decir, las reacciones adversas que se pueden llegar a presentar asociados al contraste, y no es por otra cosa. El único inconveniente que tenemos en este momento, lamentablemente, es el costo, ¿no? Muchas de las veces, en el momento necesario, las personas no cuentan con el efectivo correspondiente para poder hacer de entrada este tipo de estudios. Y de por ahí es que nosotros a veces nos tardamos, porque definitivamente tenemos que primeramente conseguir antes de realizar este tipo de estudios. Esa es una de las ventajas de aquellas personas que tienen seguro, ¿no? A las personas que están con seguro, inmediatamente se los practica para tratar de ayudarlos más rápidamente. Esta es la imagen, por si acaso, de una angiografía, también nos sirve, ¿ya? Ahí está, esta es una angiotomografía, donde estamos dibujando todo lo que es el árbol vascular del pulmón, y es más o menos así como se tiene que ver las imágenes en las placas, y si ustedes se dan cuenta, en las otras no se podía delimitar estos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque había una obstrucción total. Para llegar a un tratamiento definitivo, el tratamiento de esta enfermedad no es nada del otro mundo, es el tratamiento en base a la anticoagulación. En realidad, el tratamiento de elección para este tipo de patología es la anticoagulación. La anticoagulación, que al principio se inicia por la vía parenteral y después se lo tiene que dejar por la vía oral. Y este tratamiento va a ser de por vida. ¿Ya? Entonces, ese es el tema que quería yo compartir con ustedes, señores. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad que tengan? Doctor, dentro del tratamiento, si no me equivoco, también se llega a hacer un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? ¿Existe una gran incidencia de este o es netamente el farmacológico? ¿O en qué casos nosotros recurriríamos al quirúrgico? Perfecto. Es una muy buena pregunta, Alejandra. El tratamiento quirúrgico, que consiste en colocar los paraguas, ¿ya? No es otra cosa. No es que nosotros vamos a sacar el coágulo, sino lo que vamos a hacer es colocar un paraguas para evitar la migración de los coágulos hacia lo que es el pulmón. ¿Me dejo entender? Pues entonces, ¿en qué casos tú vas a llegar a utilizar este tratamiento? Cuando tu paciente es intolerante a los anticoagulantes, o cuando, si vos quieres, es alérgico al anticoagulante. Porque nuevamente te recalco, el tratamiento de elección o el tratamiento estándar de este tipo de enfermedad es la anticoagulación. Gracias por la aclaración, doctor. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, yo tengo una curiosidad más bien. Es sobre el caso, el paciente falleció, usted dijo, ¿no ve? Sí. Eh, no, usted no sabe qué tratamiento le dieron para que no le dé el resultado. El tratamiento que le dieron nuevamente es que hicieron diagnóstico equivocado. Le dieron tratamiento con antibióticos, le dieron diuréticos y le dieron oxígeno. Le trataron como una neumonía. Ese fue el error. Entonces es el mismo error que nosotros estábamos cometiendo el día de ayer, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque muchos hemos coincidido en que se trataba de un problema infeccioso y otros han coincidido que se trataba de un problema de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué tratamiento le hubiéramos propuesto? Para el proceso infeccioso, antibióticos. Para la insuficiencia cardíaca, que estamos muy de acuerdo, el paciente cardíaco, por si acaso yo les cuento, esto ya es de experiencia, se descompensa por dos aspectos. Uno, porque no está tomando sus drogas o está tomando mal, o porque tiene una infección. Por eso siempre se descompensa. Entonces,
Entonces, si es un paciente cardiópata y ya ha tenido una neumonía, se va a descompensar. Entonces, ¿cuál va a ser mi primera deducción? Antibióticos, porque esa infección me lo está descompensando al corazón y por ende le voy a ayudar a este corazón a que no trabaje mucho, le daré un poquitito de digoxina, le daré un poquitito de espironolactona, le daré un poquitito de IECA y le daré diuréticos. ¿Me dejo entender? Pues he hecho un tratamiento de insuficiencia cardíaca y estoy haciendo un tratamiento de neumonía. Ese es el tratamiento que le hicieron a este paciente. Y lamentablemente hizo un shock cardiogénico con parada cardíaca y no se lo pudo salvar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, Dale. doctor, como nos estaba mencionando, el electrocardiograma no sería algo confuso realizarlo, ya que como nos indicaba que puede llegar, o sea, nos puede llevar a confundir como nos hemos confundido ayer con algo cardíaco. Entonces, desde su punto de vista de usted, ¿no sería contraproducente realizarlo? Porque nos No, llevaría a un diagnóstico errado. no, Por más bien nos, al revés. Ayer hemos hablado también con ustedes y hemos indicado que es preferible hacerme 3 hasta 4 diagnósticos, ¿verdad? Y uno de los diagnósticos que sí tengo que descartar es el infarto agudo de miocardio. Porque este paciente con infarto agudo de miocardio ya no me va a aguantar como este paciente que se ha internado en la mañana y se muere en la tarde. El paciente con infarto agudo de miocardio se me va a morir en 4 horas. Entonces, ¿qué vas a buscar en el electrocardiograma? Alteraciones agudas. En este caso, el supradesnivel del ST. Si hay un supradesnivel del ST, es un infarto de miocardio, no es un infarto de pulmón, que también te va a provocar insuficiencia respiratoria porque el corazón ya está fallando y segundo, shock cardiogénico. Entonces, tengo que realizar. Solamente que no me va a orientar en el 100% a favor de un tromboembolismo pulmonar, pero sí me va a ayudar a descartar la probabilidad de un infarto cardíaco. Entonces, haga al otro lado. ¿Ya? En relación a lo que decía Alejandra, es justamente esta diapositiva que no la hemos visto, que se trata justamente de hacer los filtros o los paraguas, que nosotros hacemos filtros de la vena cava inferior. En algunos casos, cuando el abordaje es sencillo, van a hacer la embolectomía. Pero cuando no es factible realizar la embolectomía, entonces preferimos colocar los filtros o los paraguas. Bien, ese es el tratamiento quirúrgico. Y como bien ella lo ha indicado, ¿en qué casos voy a realizar este tratamiento quirúrgico? Solamente en casos de que su paciente tenga contraindicaciones para utilizar los anticoagulantes. ¿Y cuáles podrían ser estas contraindicaciones? O los efectos colaterales que les trae. Primero, un accidente vascular cerebral hemorrágico. ¿Qué quiere decir? Que en este momento mi paciente ha hecho un ACV hemorrágico y además ha hecho un TEP, ¿verdad? Si le anticoagulas, ¿qué vas a provocar? Mayor hemorragia. Y tu paciente, en vez de morirse por TEP, se va a morir por hemorragia cerebral. Segundo, que tenga un cáncer o que tenga hipertensión intracraneal. ¿Ya? Un sea intracráneo. Pues ¿qué va a producir? Aumento de la presión intracránea. Y si yo por algún motivo le doy un anticoagulante, puedo fácilmente reventar los vasos y provocar nuevamente una hemorragia. Tercero, pacientes que hayan sido sometidos a tratamientos de trauma de cráneo en los últimos 2 meses. Está contraindicado anticoagular. Bien, mañana vamos a hablar netamente de anticoagulación. Ahí vamos a volver a repetir esto. Pero como Alejandra es un poquitito desesperada, le estamos ya adelantando. Quinto, sangrados internos. No puede ser que ustedes decidan anticoagular a su paciente si está con una hemorragia digestiva activa, ¿verdad? No va desde ningún punto de vista. O que ustedes tengan una hemorragia intraperitoneal por alguna causa. No pueden. Generalmente, a ver, a mí en este tiempo que me ha tocado inclusive encontrarme con mujercitas que han debutado con púrpura trombocitopénica, donde tenían 5.000 plaquetas y con un sangrado masivo en la pancita. ¿Secundario a qué? A un ovario
erosionado que se ha roto. Entonces ha hecho un shock hemorrágico porque no ha logrado hacer coágulo secundario a que las plaquetas estaban disminuidas. En estos casos está contraindicado. Bien, entonces estas cosas tengo que tomar en cuenta yo en casos de que decida anticoagular, por si acaso. Hemorragias o trombocitopenia por debajo de 100.000, hipertensión arterial no controlada, accidente isquémico en los últimos 6 meses o una cirugía en los 10 días previos, o sea, 10 días reciente de una cirugía. No se puede anticoagular, está contraindicado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy al tratamiento quirúrgico. Más fácil colocarle que un filtro o un paraguas a nivel de la cava inferior para evitar justamente la migración de coágulos y este llegue a nivel de lo que es el pulmón. Y si está en una zona accesible, hago la embolectomía. Pues. ¿De acuerdo? Siempre y cuando se pueda. Si no, solamente colocamos el paraguas. Ahora sí. ¿Sí, Alejandra? Bien. Muchísimo más claro, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la primero que ustedes tienen que saber para decidir cualquier tipo de tratamiento es si no tiene efecto, perdón, si no tiene contraindicaciones. Por favor. Es como ahora preguntan, por ejemplo, en la vacuna del COVID-19, lo primero que te dicen, doctor, mire, yo soy alérgico, ¿me puedo poner? ¿De verdad? Entonces, son buenas preguntas al final. O que te digan, doctor, yo soy diabético, ¿me puedo poner? O sea, porque ellos están tratando de prevenir tal vez un efecto que les pueda llegar a presentar esto. Lo mismo, si van a utilizar anticoagulantes, lo primero que tengo que decir si no tiene contraindicaciones. Acabo de mencionarlas. Esas se llaman contraindicaciones absolutas. Y cuando digo contraindicaciones absolutas, o sea, no les pueden mover ni el sentimiento, me dejo entender. ¿Por qué? Porque se van a equivocar. Si ustedes, porque quieren ser nobles con la familia, les dicen, bueno, ya intentaremos, se van a meter en problemas porque van a provocarle otro tipo de complicación por el cual puede llegar a fallecer su paciente. Sin embargo, existen las contraindicaciones relativas. Las relativas, ahí es donde la puedes pensar. Riesgo-beneficio. ¿Me dejo entender? Bueno, le voy a dar, puede ser que sangre, como puede ser que no sangre. Entonces esa es mi pregunta, ¿no? Pero sin embargo, le voy a salvar del infarto pulmonar. Entonces me arriesgo, ahí sí, pero no en una contraindicación absoluta. Eso lo vamos a discutir el día de mañana, que vamos a hablar netamente de anticoagulantes, y ahí están las contraindicaciones absolutas y las contraindicaciones relativas. Ahí están las drogas que van a acelerar o que van a potencializar el efecto de los anticoagulantes, y existen drogas y alimentos que bajan el efecto de los anticoagulantes, que eso no se los dice a los pacientes lamentablemente, y solo les dan anticoagulantes como tostada. Y el paciente cada vez aumenta su dosis, y nunca llega a anticoagularse. Bien, entonces cuando vamos a poner, miren, el último caso que me ha tocado es que el paciente estaba recibiendo un tratamiento para un dolor neuropático con carbamazepina, pero también hizo una trombosis venosa. Le anticoagulan y nunca lograban rango de anticoagulación. ¿Por qué era? Porque la carbamazepina inhibe la acción de la warfarina. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Cuando nos derivaron, suspendimos la carbamazepina, le dimos otro tipo de droga como es la nitritilina, que también sirve para tratar el dolor neuropático, y bajamos más bien la dosis de la warfarina porque se anticoaguló fácilmente el paciente. Bien, entonces no es de dar nomás las cosas porque también me pueden tener complicaciones. Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, Fernando, ya sabes, se murió nuestro paciente, lamentablemente, porque hicimos mal diagnóstico. Doctor, y con respecto al tiempo que nos proporciona una vez realizado el diagnóstico, desde el momento en el que se produce el tromboembolismo, aproximadamente, ¿cuál llegaría a ser el tiempo en el que nosotros tendríamos que ya realizar el tratamiento para evitar un deceso? Perfecto, antes de las 6 horas, Alejandro. Antes de las 6 horas.
Me dejo entender, después de eso no tiene sentido. Es lo mismo, si vos tienes un infarto cerebral, tienes menos de 6 horas para poderle dar un trombolítico. Si vos tienes un infarto de miocardio, tienes menos de 4 horas para darle un trombolítico. Por eso, como preguntaba su compañera Tolaba, háganle el electrocardiograma. Si el electro dice supra-SP, ese rato hacen troponinas, le sale positivo, trombolícenle. Ya, porque lamentablemente en Sucre no tenemos un centro de hemodinamia, ¿no? Donde vamos a ir a hacer un cateterismo cardíaco. Y acá tampoco tenemos un equipo de cirugía que nos va a hacer la embolectomía inmediata. Me doy cuenta, nos damos la razón, ¿verdad? En cambio, en el pulmón, de por ahí inclusive, si no es hasta las 6 horas, hasta las 12 horas, inclusive 24. ¿Por qué? Porque tienes otro pulmón que va a ser complaciente. Bien, ahí sí te ayudas, a no ser que vaya al verdadero tronco, donde recién se está haciendo la división hacia los dos pulmones, ahí te matas, ¿no? Porque se van a infartar los dos pulmones. Pero si solamente ha ido a un pulmón, tienes como mecanismo de compensación el otro que te va a dar un determinado tiempo. Pero ¿cuál es la idea? Creo que esa es tu pregunta. Tratar de salvar el otro pulmón, ¿no? Porque de nada me sirve hacer la anticoagulación 3, 4, 5, 6, 7 días cuando ya estés con células necrosadas. Entonces, si yo quiero salvar esas células, definitivamente tengo que realizarlas antes de las 6 horas. Lo mismo les va a pasar seguramente en su vida y Dios mediante, ojalá no, pero siempre hay que estar atentos. Si dicen accidente vascular cerebral, tipo isquémico o embolia cerebral, y están dentro de ventana terapéutica que se llama, que es antes de las 6 horas, corran el riesgo de anticoagularles siempre y cuando no tengan estas contraindicaciones absolutas que les estamos indicando. Si tienen esas contraindicaciones, no lo hagan. ¿Por qué? Porque ni bien lo pongan el trombolítico, lo van a sangrar a su paciente, igualito se va a morir. Y van a gastar una fortuna, ¿no? Porque ya no se hace, por si acaso, mucho las trombólisis con la streptokinasa. Ahora se hace con el tenecteplas. Y yo no creo que ustedes tengan ahorita 10.000 bolivianos en su bolsillo, ¿no? Porque esa ampollita cuesta 10.000 bolivianos. Y no sabemos si va a ser efectivo o no va a ser efectivo. A veces necesitan hasta 2 dosis. Y si tienen 10.000 bolivianos, les pido que me presten, por favor, porque tengo que pagar mi deuda del banco. Hasta el 14 pago. Y no he juntado todavía. ¿Bien? ¿Tiene alguien ahorita? Debajo del colchón. Complicado, ¿no? Es complicado y generalmente, y tenemos que ser realistas, bajo nuestro sistema de salud, se han debido dar cuenta, la mayor parte de nuestra gente se muere por eso, lamentablemente. Se muere, por eso yo al rato digo, perdonen que hable así, no es porque quiera ser malo, nada por el estilo, son las experiencias que les cuento. A veces es lindo trabajar en la parte pública y no en la seguridad social. Porque en la parte pública yo salgo con una receta cara para el familiar, sé que no va a conseguir. ¿Entienden? Y termina falleciendo su familia. Y en cambio en la seguridad social nos obligan. No lo salvaste, tienes problemas. Por eso es un consejo de gran capa. Siempre me consideraron a mí que vaya a la familia y me lleve la mano conmigo. O sea, ¿qué quiere decir? La información a nosotros. Si digamos, yo tratar a la familia de la entonces te voy a ir explicando paso a paso todo lo que estamos haciendo. Te voy a ir explicando todo lo que estás haciendo. Te voy a ir explicando todos los aspectos posibles que se pueden llevar a cabo. Cosas que puedo ir a la mañana, pues que no te conviene nada. Puedes estar al nivel, puedes estar a la magnitud de global de hipnosis. Entonces tú te vas a quedar satisfecha porque verdaderamente esa persona te agrada y tampoco es Dios, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que es el que decide muchas veces las cosas, pero nuestra vida se hace a la vez. Estamos muy indignando, porque como te digo, sabes que no necesitan, sabes que no lo van a conseguir. Lamentablemente, si bien quieres hacer una dado de mano, es que también no sabes con qué vas a jugar, ¿no? Es como mandar a la guerra, pero en vez de dar esta posición de luchar, entonces no tiene sentido. Eso es lo que generalmente
tratamiento de igual forma y obviamente con las finalidades. La información nos sabe que es tan valiosa y es tan fundamental para que las personas piensen en estas cosas. Bien. Ahora nos gustaría de preguntar más. En el caso de utilización de la emboliotomía y la interrupción de la vena cava, ¿cuál de los dos sería el más efectivo que se les puede utilizar? En realidad, los dos objetivos serían solamente necesaria en el momento la oración y la derecha de reflexión. En este caso, digamos, ¿qué tipo de pacientes sería más indicado? Es un paciente que tiene un cuadro a nivel de la clava intraabdominal. Pues yo no creo que lo pueda ver. ¿Entiendes? Entonces voy a tratar de ponerle el ejemplo un poquito más fácil y nada más. El ejemplo es colocar un paraguas. Van a introducir a la zona y van a abrir para que no pinten el huevo. Entonces creo que es mucho más fácil. Pero depende de la decisión